La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos en todo el Perú. Gracias a la red Sodomco nos escuchan en todas partes. Usted en AM y a través de la red Sodomco en FM en todas las provincias y ciudades del Perú donde nos están escuchando. Aquí muy contentos esta mañana de martes. Bueno, todo iba bien con la reunión de APEC. Todo iba estupendo. Todos queríamos comerciar libremente hasta que llegó el señor Donald Trump y dijo: ¡ja, ja, ja, ja! De ninguna manera. Pero es que no le gusta la PEC, así de simple, no le gusta nada de esto. Él ha dicho que proteccionismo. ¿Sabes qué pasa? Pues que es un hombre de negocios, ¿ya? Entonces, imagínate tú que tú fueras un hombre de negocios, que negocias pues edificio por edificio, ¿ya? Y de repente viene uno y te dice: no, vamos a hacer una construcción multilateral, ¿ya? Todos los edificios los vamos a hacer juntos, con las constructoras tales y... No, yo no trabajo así. Todito para mí. Yo trabajo uno por uno. Y es lo que ha dicho, que sí quiere libre comercio, pero uno por uno. Como nosotros en el Perú ya tenemos uno por uno con Estados Unidos, no tenemos nada de qué preocuparnos, ya tenemos un TLC. Pero sí estoy segura que en este tratado de libre comercio transpacífico, sobre el cual hay dudas, por cierto, si sale Estados Unidos, de repente se aligeran las cosas para todos los demás y hacemos un gran comercio entre América, sin incluir a Estados Unidos, y el resto del Asia. Entonces puede hasta resultar conveniente. En el Perú ha sido gracioso ver cómo la presidenta del Congreso condecoró al presidente chino. China es un país que viola derechos humanos sistemáticamente, es un país rojo, terruco, ¿no? O sea, en los estándares del no sé, pues el almirante Tubino, ¿no es cierto? Tiene la bandera igualita que la de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, deben estar muy confundidos en el Congreso. No, ahí no, pues se trata de un estado, ¿qué te pasa? Un estado, claro, donde hay pena de muerte, donde nadie sabe a cuánta gente se le aplica la pena de muerte, por si acaso, ¿ah? Así es. Porque es secreto. Amnistía Internacional, cada vez que ha tratado de saber, no lo ha sabido. No, de los procedimientos, olvídense de los procedimientos, jurídicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un país a donde van más del 20% de las exportaciones del Perú. Sobre todo harina de pescado y minerales. Por eso es que es un país tan importante para el Perú. Y por eso es que el Perú le interesa mantener una relación tan sostenida con China. Y al presidente chino, además, le gusta el camote. ¿Has visto? Bastante. Ha dicho que le gusta el camote porque tiene raíces profundas. Eso en el campo del mundo internacional. En el campo local hay que hablar de una cosa que se está convirtiendo en, una coartada sistemática. Ayer hablamos un poco de eso, hoy día volveremos a hablar de eso. Es el tema de estas pantomimas que se están montando en el Congreso para culpar a alguien de algo, luego investigarlo y después aplicarle algún tipo de sanción que finalmente nunca llega. Y miren, la misma pantomima que hacen con los congresistas en la Comisión de Ética es la misma pantomima que quieren hacer con el ministro de Educación. Se buscan un canal amigo, Panorama, obviamente un programa amigo, no un canal, ¿no? Porque hay que escuchar a Aldo Miyashiro, que es completamente diferente, pero se buscan un programa amigo, la denuncia a las computadoras. Entonces resulta que sí, pues han gastado millones en el gobierno anterior en comprar computadoras, lo cual está muy bien, porque las han repartido en todos los colegios. Y resulta que la señora que veía la Oficina General de Administración del Ministerio tiene un entenado que se ha enriquecido o ha sido proveedor pues de la licitación y ha ganado unos millones de soles con eso. Ya, pues, está muy mal, pues por supuesto. Todos a Contraloría, Procuraduría Anticorrupción y finalmente se les procesa y se les juzga y se les condena. ¿Qué tiene que ver el ministro con eso? Nada. Porque en los ministerios se compran miles de millones de cosas, chiquitas, grandes, medianas y de todo tamaño. Entonces, si por cada lápiz, y por cada computadora, y por cada papel que se compra en el Ministerio de Educación, y el ministro va a ser responsable, no tendríamos un ministro de Educación que dure más de 3 días, pues. Pero ¿cuál es el truco? El truco es ver cómo sacamos al ministro de Educación. Primero fueron los panamericanos, no les ligó, ahora es las computadoras.
El domingo, reportaje en Panorama, ¿no? Opinión pública se alerta de estas barbaridades que se compraron, obviamente en el gobierno anterior, no en este. ¿Y quién era el ministro? Saavedra. La desesperación de los fujimoristas por sacar a Saavedra es impresionante. Impresionante, porque la plata los tiene desesperados. ¿Cuál plata? La que hacían en las universidades que controlaban. Y no las controlan porque SUNEDU les ha pedido dos cosas bien sencillas. Primero, que se licencien, que es tener estándares mínimos de educación universitaria. Y segundo, que no es tan difícil tampoco, que elijan a sus autoridades en las universidades públicas, que tampoco pues es el fin del mundo. Nuevas autoridades elegidas universalmente a acuerdo a los procedimientos de ley y condiciones mínimas. Y luego, progresivamente, otras condiciones, como por ejemplo, que tengan profesores a tiempo completo, como por ejemplo, que tengan laboratorios, que tengan libros, por ejemplo, que no funcionen en los altos de una cevichería, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosas así, sencillitas nomás, nada complicado. Pero claro, el negocio está en sacarle 200, 300 soles en universidades privadas a cada padre y familia, ¿no es cierto?, y no darle nada al alumno que parezca una educación universitaria. El negocio está en la educación pública, ¿en qué? En hacerte de los bienes de la universidad para tu beneficio propio, ¿no? Y repartir puestos de trabajo entre tus allegados. Ya, eso se acabó. Y como hay un grupo de gente enquistada en el Congreso de la República que no puede vivir sin eso, tiene que volarse al ministro de Educación a como dé lugar. A como dé lugar. Bueno, ojalá pues, si son 72 y son tan monolíticos y tan unidos, ¿por qué no lo censuran hoy? Presentan una moción de censura y la votan en 2 días. La Constitución se lo permite. Y el presidente nombra pues al general Mora, el ministro de Educación, a ver qué les parece. ¿Ah? O el presidente hace cuestión de confianza a la presencia de Saavedra en el gabinete. Y lo censuran igual, pues. Y después nombra al general Mora. Y lo vuelve a hacer cuestión de confianza. ¿Qué tal? O sea, a veces quieren hacer pantomimas, ¿no? Jugar fuerte, ¿no? Uh-huh. Jugar fuerte, un juego para el cual no están preparados, eso es evidente. Porque si quieren jugar fuerte, se sentarían hoy día, decidirían vamos a censurar al ministro, pues. Y vamos a aprobar una ley. Y asumirían las consecuencias. Claro. Por cierto. Y vamos a aprobar una ley donde los rectores manejan las universidades, como era antes, pues. Uh-huh. Como debe ser. Antes los rectores manejaban todas las universidades, la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, claro, entre todos se tapaban todo. Entonces no había ninguna forma de que el usuario tuviera un servicio de calidad. No había forma. Si tenía un servicio de calidad era por el prestigio de la propia universidad, por su antigüedad, por su presencia en la sociedad. Pero si no, sobre todo en el interior del país donde nos están escuchando, cualquier universidad habría, y por 300 soles o 200 soles, tu hijo era ingeniero. Mentira, pues. Mentira, porque no era ingeniero de nada. Y tú y él, y todo el mundo sabía que él no era ingeniero. Entonces, se ha estafado una generación, no podemos permitir que se estafe a otra. Eso es todo lo que se está haciendo, levantar los estándares de la educación superior. Y eso es lo que tiene horrorizado a un montón de congresistas del anterior Congreso y de este, que se han metido a congresistas para una sola razón, para defender sus universidades bamba, no para otra cosa, o sus privilegios. Y el presidente de la Comisión de Educación le manda una carta al ministro de Educación, que está publicada en Útero PE, donde le dice que tienen que darle el licenciamiento a la Universidad del Altiplano porque él lo manda, presionándolo. Y obviamente el ministro, con prudencia, no le ha contestado la carta. ¿Qué le va a contestar? La carta es casi la prueba de un delito. Uh-huh. Es un amedrentamiento de una autoridad pública para que haga algo que no le corresponde hacer, ordenándole al ministro que no tiene nada que ver en el licenciamiento, que lo tiene que dar SUNEDU, que tiene que a la Universidad del Altiplano darle el licenciamiento, que no ha pasado. Y la carta está publicada, la pueden ver. Y ese señor no va a pasar por la Comisión de Ética, no va a pasar por abuso de autoridad, no lo van a sancionar. No, pues es fujimorista. ¿Y cuál es el papel que tiene en todo esto Acción Popular? Vemos declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde que dicen, bueno, el ministro tiene denuncias graves y debe responder por esto. Sí. La interpelación es necesaria, este ministro debe responder por parte de... Ellos son siempre furgón de cola en estas cosas. Incluso Johnny Lescano. Claro. Uh-huh. Porque están convencidos de que el pueblo quiere la cabeza del ministro. Entonces se ponen ahí políticamente a decir sí, que se va, hasta que no se dan cuenta que, claro, este es el ministro que está tratando de levantar la calidad de la educación pública, ¿no?
Y también tiene popularidad entre los maestros. Pero yo recuerdo que habían reconocido el papel que había cumplido el ministro de Educación en la anterior gestión. Incluso creo que era lo único que destacaban de todo lo que venía de Ollantumala, ¿no? Es que no pueden decir que no, porque tiene una buena gestión. O sea, a mí lo que me parece increíble es, a ver, ¿de dónde vas a conseguir un PhD en economía que haya trabajado en el Banco Mundial no sé cuántos años, ¿no es cierto?, para que se venga a Perú a ganar la mugre que gana un ministro, discúlpenme, en comparación con los sueldos internacionales que un economista gana? ¿De dónde vas a conseguir uno así? Si ellos tienen uno mejor, que lo propongan. A ver, digan quién. Digan quién. O sea, de verdad, deben tener uno estupendo. Los fujimoristas. A ver, ¿a quién hubiera puesto Keiko Fujimori de ministro de Educación? ¿A quién? No te rías, ¿eh? Ya. ¿No? ¿A quién? Sí, claro, tal vez le hubiera pedido a Acuña ser ministro de Educación, probablemente, ¿no? Para sellar una alianza con él. No, pues, con seriedad. Están tratando. Miren, las carencias en educación son infinitas. Todos sabemos que la educación peruana tiene carencias serísimas y todos sabemos que si no es con educación, ¿no es cierto?, el Perú no sale adelante. O sea, las dos verdades son ciertas. Sin una mejor educación para los niños peruanos y sin una mejor educación para los que mañana serán adultos, no hay forma de cambiar este país y este país tiene que cambiar. Es en la escuela donde aprendas la tolerancia, es en la escuela donde aprendes el respeto al mutuo, el respeto al prójimo, las reglas, ¿no es cierto?, el orden, el respeto a la autoridad. Todo eso se aprende en la escuela. Si nos metemos en la forma de pensar del fujimorismo y de quienes están a favor de esta denuncia, ¿en qué falla el ministro Jaime Saavedra? ¿Cuál es el pecado que tiene Jaime Saavedra? Él nada. Una funcionaria de un nivel muchísimo más bajo que el del ministro hace una compra. En esa compra se detecta que la funcionaria ha beneficiado a terceros allegados a ella. ¿Qué culpa tiene el ministro? Ninguno. En un ministerio donde, repito, se compran miles de cosas todos los días, desde carpetas hasta zapatos. Se compra de todo. Se está buscando pretexto. Pero por supuesto, o sea, se han sentado en la Unidad de Inteligencia Financiera o en la Procuraduría Anticorrupción y han dicho ya, ¿qué procesos hay de educación, A ver, este de las computadoras. Perfecto, listo. Este domingo, programa. Las computadoras. Además, el expediente se lo dan de libre, no hay que hacer mucha explicación. Es un expediente completito que ya te lo dan armadito. Tú le pones caritas de la RENIEC y ya está, ya tienes tu reportaje hecho. El ministro, ¿qué dice? Me enteró por la televisión. Por lo tanto, la persona que está aludida, pues se le acepta de inmediato la renuncia y se lo da a la Procuraduría, se realizan las investigaciones del caso. Ya está. Listo. O sea, miren, si usted quiere buscarle faltas administrativas a cualquier burócrata, es facilísimo. Yo he visto cosas increíbles. No, es que no verificó que el almacenero sellara, ¿no es cierto?, la recepción del documento. Informes de Procuraduría. No, de Contraloría. De Contraloría. Por ejemplo, cuando pidió licencia, no delegó la firma al funcionario jerárquicamente superior en la resolución de licencia. Sanción. Ya, pues esas son, discúlpeme, payasadas. ¿Ya? Payasadas. Acá lo que quieren es tumbarse al ministro. Punto. Aprendan de Trump. Trump dice, no me gusta el TTP. Y lo primero que voy a hacer el primer día que llegue a la Casa Blanca es mandar una notificación para salirnos de él. Ya, eso es sinceridad, por lo menos, ¿no? Acá se quieren volar al ministro desde el primer día. Empezaron con la tontería los panamericanos, rápidamente fueron desarmados, y ahora quieren volarse al ministro, obviamente porque va contra los intereses de mucha gente. Pero claro que va contra los intereses de mucha gente. O sea, y no solamente en la educación pública, sino también en la privada. Y podría contarles yo, N casos, ¿no es cierto?, de que el Ministerio de Educación no quiere subsidiar o no quiere financiar determinados intereses que están en juego también en la educación privada. Y ahí están toditos tratando de medrar lo que puedan, de una educación de pésima calidad además. ¿Qué cosa les puedo contar? Harto, vamos a traer al ministro para que nos cuente harto. Pero de verdad, pues, si Keiko Fujimori tiene uno mejor, a ver qué proponga, pues. ¿Quién sería el ministro de Educación de Keiko Fujimori? Hagamos un concurso contra nuestros oyentes en Twitter, al que me digan a quién pondría Keiko Fujimori el ministro de Educación.
Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos unidos en cadena, en vivo, a esta hora, en A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 17 minutos. Rosa María, nos vamos al ámbito internacional para hablar, no necesariamente el ámbito internacional, sino las repercusiones que el APEC o la APEC ha tenido aquí en nuestro país. Se ha dicho mucho de todo ello, aún el presidente de China ha cumplido funciones en nuestro país hasta hace unas horas. ¿Qué pasa con APEC? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué nos queda de la APEC el martes después de Francisco Belaúnde Matosian, que siempre nos ayuda en estos casos, está con nosotros en la línea telefónica? Y eso es lo que me gustaría para nuestros oyentes, un poco un resumen de qué significó el APEC, además de tener 2 días de feriado en la provincia de Lima. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal, Rosa María? Bueno, yo creo que en realidad dentro de el contexto actual que se ha creado por la elección de Donald Trump y su discurso proteccionista, ¿no?, a favor del proteccionismo, esta PEC ha tenido una connotación especial, ¿no?, como una especie de respuesta justamente a ese discurso. Dicho sea de paso, ya parece que Donald Trump ha reaccionado inmediatamente y ha anunciado rápidamente que lo primero que va a hacer es desligar a Estados Unidos del famoso TPP, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer elemento. Ha sido una reunión que se ha dado un contexto especial, que le ha dado una importancia como una especie de proclama a favor del libre comercio, en contraposición a lo que es la nueva prédica de Estados Unidos, que esperemos que no se vaya, digamos, a materializar a partir del 20 de enero, ¿no? Pero en fin, ya veremos, ¿no? Ya veremos. O sea, lo que nos está diciendo Trump es que no está en contra del libre comercio, sino que quiere una negociación 1 a 1. Porque las negociaciones multilaterales no lo convencen, no son beneficiosas para los Estados Unidos. Claro, pero lo que pasa es que en general la tonalidad, es verdad, bueno, lo que pasa es que él, digamos, como siempre, durante la campaña se muestra mucho más radical, se ha mostrado mucho más radical, entre comillas, y una vez que llega, digamos, que es elegido, va adecuando su discurso, ¿no? Pero, digamos, él se está insertando de alguna manera en una tendencia que se está observando también en otros países, en Europa también ese discurso proteccionista en algunas partes también se está promoviendo, ¿no? Entonces, claro, pero una vez que se toman las responsabilidades, evidentemente se tienen que adaptar, porque así nomás uno no se puede, digamos, cambiar las condiciones de juego. Él sabe, esa intención, por ejemplo, de Donald Trump de poner, por ejemplo, un arancel de 40 y pico % a determinadas importaciones chinas, implicaría que habría medidas de retorsión por el otro lado, y por lo tanto las exportaciones norteamericanas también se verían afectadas, ¿no? Así es. Entonces, ahora, todo es un tema finalmente de adaptar el discurso, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es adaptar el discurso de campaña a la realidad una vez que se asumen las funciones. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, Estados Unidos se repliega y deja de ser un jugador en el libre comercio mundial? Lo cual es difícil, ¿verdad? Pero, digamos, hace Trump de la política aislacionista su bandera, ¿no es cierto? Y le pone aranceles altísimos a los automóviles en China, no sé, pues reforma Detroit para que vuelva a ser la capital de los automóviles, y comienza a poner barreras arancelarias y arancelarias al comercio. A nosotros desde el Perú nos conviene crear un espacio con Asia, un espacio fuerte donde América, sin Estados Unidos, podría jugar perfectamente otro rol. Y China tomaría el lugar de los Estados Unidos en la hegemonía mundial. Ah, claro, eso es lo que pasa, ¿no? Digamos, de alguna forma, Estados Unidos dejaría de ser un país líder, ¿no? Para digamos, dejar ese lugar
a un país que está muy ambicioso como es China y que está aprovechando cualquier ocasión para, digamos, mover sus fichas, como que lo está haciendo, ¿no? Entonces, ahora, según los economistas, no soy especialista, pero dicen que digamos, si es que se concretara esa voluntad, hemos llevado al extremo proteccionista expresada por Donald Trump, eso podría tener efectos recesivos en la economía mundial. No sé hasta qué punto, digamos, el hecho que China tome el lugar de Estados Unidos podría compensar una retirada de Estados Unidos, porque el mercado norteamericano es particularmente importante, ¿no?, para la economía mundial. En fin, eso es una discusión de economistas que yo la verdad es que no puedo, en la que no puedo intervenir, digamos, no tengo los conocimientos suficientes, ¿no? Ahora, pero sí aparentemente sí habría un efecto importante para la economía mundial, ¿no? Así es. Ahora, la primera visita oficial de Estado del presidente Kuczynski fue a China. Y el presidente chino ha aprovechado la APEC para devolver la visita oficial. Se ha quedado un día más, que ha sido condecorado en el Congreso, en fin. Esto significa un acercamiento mayor del Perú con China, dado que más del 20% de las exportaciones peruanas van a China. Sin embargo, China tiene una política interna que es contradictoria, ¿no es cierto?, con los valores que sostienen a la República del Perú. O sea, es un país que no permite la libertad de expresión, la libertad de asociación está seriamente restringida, no hay partidos políticos, en fin. ¿Cómo se concilia en política internacional estas dos realidades? La realidad de la libertad de comercio versus la realidad de la política interna. Mira, yo creo que de todas maneras en política la hipocresía es la regla, ¿no? Es la verdad. No es la verdad, y entonces efectivamente, ¿no? China es un país dictatorial, ¿no?, pero al que necesitamos, ¿no?, del cual no podemos prescindir. Entonces los estados, digamos, toman sus decisiones de manera muy fría. Ahora, es cierto, en estos momentos se ha hecho un paralelo con lo que está pasando en Venezuela. Ahora, a ese respecto yo diría lo siguiente: sí es importante para un país como el Perú, y creo que para todos los países de América Latina, ponerse muy firmes en cuanto a la, digamos, preservación de la democracia en nuestro continente, incluso desde un punto de vista puramente nacionalista. ¿Por qué? Porque, digamos, que en algún país del continente como Venezuela se juegue con la democracia y se la tire abajo, eso podría, digamos, de alguna forma debilitar también la vigencia de la democracia en toda América Latina, ¿no? O sea, por lo menos intentemos preservar en nuestro continente el sistema democrático. No podemos, obviamente, digamos, no podemos hacer mucho lo que pase en otros continentes, pero acá en nuestro continente tenemos una carta democrática, tenemos que preservar nuestro sistema democrático porque además es bastante frágil, entonces por lo menos luchemos en ese lado. Es verdad que suena un doble discurso y por supuesto eso no quiere decir que desde la sociedad civil digamos, se condene lo que está pasando en China, pero como Estado lamentablemente se toman decisiones que van pues en favor de lo que es los empleos de los peruanos y cosas por el estilo, ¿no? Así es. Entonces ese es el tema, digamos. No podemos tampoco renunciar a que nuestras industrias, nuestra agroexportación pierdan un mercado tan importante como el chino, o también a recibir acá inversiones, ¿no? Entonces sí, efectivamente, que es hipócrita, que hay bastante cinismo, seguramente. No, de hecho lo es, pero tenemos por lo menos un deber a nivel latinoamericano de no tolerar en nuestro vecindario experiencias, digamos, que son contrarias a la democracia. Claro. Como tú dices bien, la hipocresía es la única posibilidad, ¿no es cierto?, de mantener relaciones internacionales. Hemos tenido en Lima al presidente de Filipinas, un hombre que está severamente examinado, digamos, en el mundo de derechos humanos por graves violaciones de derechos humanos en Filipinas, y sin embargo ha estado aquí recibido como cualquier otro señor presidente, y no pasa nada.
¿Por qué? Porque es un foro económico. La gente lo que dice, no, es que este es un foro económico, no es un foro de derechos humanos, ciertamente no estaría invitado. Ahora, hay otro tema. El APEC es un foro de países que tienen costa en el Pacífico. Sin embargo, hay otros países que miran esto con interés, por ejemplo Brasil, o por ejemplo otros países de América Latina que les gustaría entrar y no tienen costa en el Pacífico. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, en lo que respecta a países como Brasil, una de las respuestas es este famoso proyecto del tren transpacífico, transoceánico, ¿no? Que hasta el momento el tema está un poquito confuso, ¿no? Porque en el momento dado se hablaba más bien de este tren por el norte, y ahora Bolivia ha movido sus fichas y nos ha embarcado en su proyecto, en el proyecto propio que pasaría también por Bolivia, ¿no? Lo curioso de todo esto es que ni los chinos ni los brasileños, que son los principales interesados, se han pronunciado hasta ahora respecto de esa segunda opción. Eso es muy gracioso, ¿no? Porque Bolivia, digamos, ha jugado su propia campaña, nos ha embarcado en este proyecto de alguna forma, y ahora también está negociando con Paraguay, también con la misma perspectiva, ¿no? Pero hasta el momento yo no he leído ningún tipo de reacción por parte de Brasil y de China, que son los principales interesados en este tema del, digamos, de la digamos, transoceánica, ese tren transoceánico. Hasta el momento no se han pronunciado. Pero en todo caso, por ahí va la respuesta. Evidentemente, si Brasil y China, sobre todo, quieren recibir productos de Brasil a menor costo, aparentemente esa vía sería justamente la del tren transoceánico, claro, ¿no? Necesitarían necesariamente pasar por Perú. Pues sí, nosotros estamos en una situación geográfica que nos favorece, ¿no? Ahora, lo que no sabemos exactamente hasta qué punto vamos a ganar realmente con este tren, ¿no? Si solo somos una servidumbre de paso, o somos actores en este negocio. Esa es la discusión. Sí, así estamos una especie en medio del sándwich. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Belaunde por su participación esta mañana, como siempre, aclarando algunos de los temas. Me quedo con la frase de: en relaciones internacionales no cabe otra que la hipocresía. No cabe otra. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el resultado de nuestro concurso tuitero. Buenas respuestas, ¿eh? Muy buenas respuestas. Sí. ¿Quién debe ser ministro? Si es que censuran pues a Saavedra, porque es malo. El fujimorismo debe proponer pues a uno mejor, ¿no? Ya tenemos un ranking de respuestas, ¿ah? Increíble. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y en Twitter se ha desatado ya, la euforia por encontrar un ministro de Educación que le guste a Keiko Fujimori, porque el que tenemos evidentemente no le gusta. Para eso están armando toda estrategia para votarlo. Número 1 en las respuestas. No, empezamos por abajo, pues. Ya. Número 3 en las respuestas más mencionadas por los tuiteros en los últimos 10 minutos. El congresista Becerril para ministro de Educación. Bueno, no es un hombre muy educado, digamos, en el trato, pero de repente el cargo le hace bien, se educa. Número 2, Kenji Fujimori. Es que su hermana quiere quemarlo, pues, para el 2021. Entonces, ¿no? Y número 1, pero la más mencionada, lejos, Cecilia Chacón. ¿Y por qué? Porque dicen que el ministro tiene un PhD, pero ella tiene un KFC. Un Kentucky Fried Chicken. Él tiene un PhD, pero ella tiene un Kentucky Fried Chicken. No, esto es insólito. En realidad, la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso es una señora que solo tiene quinto de media. O sea, no ha estudiado absolutamente nada. Nada. Y con todo respeto por la gente que tiene quinto de media, pues si vas a estar en una posición manejando todo el presupuesto público del Perú, yo me imaginaba que, pondrían a alguien dentro de la bancada que tuviera un poquito más, ¿no?, de noción del tema. Y menos, la falta de humildad, porque tú no puedes entrar al ministro de Educación y gritarle: ¡ah, bien tu cálculo, pues! El ministro de Educación, en absoluto silencio, no contestó,
Pero el ministro de Educación tiene un PhD en economía. Y la señora tiene quinto y media. ¿Quién creen que ha hecho bien el cálculo? Digo yo. Entonces, no pues. Pero bueno, si ella cree que lo puede reemplazar, de repente ella es la candidata. Y está ganando en Twitter lejos. Ahora, también hay gente que se está quejando, ¿no? Qué asco, qué patética lista, no puede ser. Pero yo estoy poniendo las respuestas de ustedes. En realidad, eso es lo que ustedes están diciendo. Cecilia Briggs Chacón. Obviamente me ponen acá. Qué barbaridad. Hay unos que dicen, me pongo yo de ministro, otros que dicen, qué miedo. Bueno, cuando tienes 72 congresistas y puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Evidentemente, esto puede pasar. Yo no digo que vaya a pasar, estamos tratando de que no pase, pero es obvio que desde el día domingo, y desde antes, por supuesto, pero en el último ataque, digamos, que empieza el día domingo, quieren involucrar al ministro de Educación en un acto en el cual no tiene absolutamente nada que ver, para llevarlo al Congreso, hacer una interpelación larguísima que dura 2 días, estar que lo censuran y no lo censuran, y si lo censuran y no lo censuran, para al final censurarlo o obligarlo a que renuncie antes de que lo censuren. Hasta donde yo sé, el ministro no va a renunciar, ¿no es cierto? Esa es la consigna, vótenme. No les gusta, vótenme, censúrenme, ¿no? Y pasará a la historia este Congreso como el Congreso que censuró a uno de los mejores ministros de Educación que ha tenido el Perú, ¿no? Ese es el nivel cultural de la bancada fujimorista. Tenemos a Mario Saldaña, también para hablar de la PEC en la línea telefónica. Él ha estado cubriendo estos eventos la semana pasada y le vamos a preguntar lo mismo que le preguntamos a Francisco Belaúnde Matosian. Visto este evento, la mayoría de los peruanos lo hemos visto por la televisión. ¿Qué nos deja? Porque esta reunión pudo haberse realizado en cualquier parte del mundo y para cualquier peruano común y corriente, si no hubiera sido por los feriados, no significaría nada, o significa algo importante. Muy buenos días, Mario. Hola, Rosa María, buenos días. Un saludo a ti y a todos tus oyentes, un gusto. Bueno, ¿qué deja el APEC? Una vez que termine esta reunión, ¿qué es lo que le deja al Perú este esfuerzo importante del Estado peruano por recibir a líderes del mundo? Bueno, yo creo que deja muchas cosas importantes. Yo creo que quizás acaso la más importante es el hecho de que pues en menos de 8 años en realidad hayamos sido, sede de este importante evento, en 2 gobiernos, ¿no? O sea, eso de alguna manera es un reconocimiento a la fortaleza de la economía peruana, al que seguimos siendo un foco de atracción de inversiones, a que pues en cierta manera se nos ve como una economía ordenada, con estabilidad en regla de juego, etcétera, etcétera. Es algo que ya conocemos. Lo ideal, yo comentaba ayer también, que este tema de los acuerdos comerciales y los foros internacionales de comercio, en realidad son una suerte de grandes carreteras que se le abren al Perú. En tal medida son una ventana de oportunidad más que un éxito, asegurado, ¿no? Lo que los acuerdos internacionales y estos foros le permiten al Perú son oportunidades para aprovecharlas. Si no las sabemos aprovechar, pues en realidad es lo mismo que nada. Eso supone que ciertamente el Perú debe esforzarse aún más para permitir que, por ejemplo, pequeños y medianos empresarios se articulen, se asocien para que puedan colocar sus productos en el exterior, eso por el lado interno, y por el lado de la recepción de inversiones, pues para seguir mejorando las condiciones de inversión en el Perú, estabilizar la regla de juego, un poder judicial cada vez más predecible, menos corrupto, para permitir que las inversiones lleguen al Perú. Entonces, en realidad, para decirlo, el Perú gana en oportunidades, de crecimiento, de inversiones, de posibilidades de exportar, pero el éxito del asunto es saber aprovechar esto al máximo. Si tú me preguntaras si el Perú ha aprovechado estos espacios, yo creo que sí. Por ejemplo, el acuerdo del TLC con los Estados Unidos y con otros países ha permitido que, por ejemplo, las exportaciones de manufacturas en el Perú hayan crecido notablemente en los últimos años, aunque los últimos 3 se han caído producto de la recesión internacional, pero deberíamos aprovecharlos mucho más, ¿no es cierto? O sea, el Perú tiene las condiciones para sacarle mucho más el jugo a este tipo de acuerdos. El reto está, creo yo, en la parte institucional, es decir, como te repito, cómo hacemos para que nuestras instituciones funcionen mejor, den más predictibilidad, haya menos corrupción y pues nos beneficiemos con más empleo, menos pobreza, ¿no? Así es.
Bueno, eso es lo que todos decimos, porque sin institucionalidad interna, bien difícil que podamos sacar adelante un mayor número de productos que puedan ser exportables. Nuestra oferta exportadora ha crecido, pero sigue siendo pequeña, y además nuestra oferta exportadora tiene que ser de nicho, porque si no, no vamos a avanzar. ¿En esos temas se ha hablado algo en estos días? Porque, digamos, el Perú es en esta mesa en la que está uno de los países, digamos, chiquitos, ¿no? 0.5% de la exportación mundial es la que tiene el Perú, o sea, nada, ¿no? ¿Qué podemos decir los chicos frente a los grandes? En realidad, en una economía abierta, digamos, la comparación entre países chicos y grandes, en realidad, cuando las fronteras se abren, el comercio se abre, pues el que gana mucho más es el chico, ¿no es cierto? Porque nuestra potencialidad, mejora. Yo lo que creo es que, Rosa María, el kit del asunto acá es una palabra clave que muchos economistas utilizan, que a veces nos olvidamos, que es el tema de productividad, ¿no es cierto? Digamos, si uno utiliza economías de escala, si el Perú logra, por ejemplo, mejorar su infraestructura, por decir algo, ¿no es cierto? Si logramos que traer, por ejemplo, madera de Ucayali, de la selva del Perú, hacia Lima para luego ser exportada hacia China, lo que fuera, sea un costo lo suficientemente competitivo, o sea, no tan oneroso como es ahora. O sea, algunos especialistas en esto me dicen que traer un lote de madera de Pucallpa a Lima es a veces más caro que llevarlo hasta China, ¿no es cierto? A ese nivel de ridículo estamos, ¿no es cierto? Pero si logramos reducir esos sobrecostos, tener una infraestructura mucho más competitiva, mejorar nuestros aeropuertos, nuestros puertos, que no solamente dependamos del Callao, ¿no es cierto? Hay muchas alternativas que tenemos en juego para lograr que puertos como Paita, que puertos como Salaberry, como Hilo, Matarani, pues estén en una mejor situación. Si mejoramos esas condiciones de competitividad, un país chico como el Perú, pero por supuesto que puede sacarle mucha ventaja al libre comercio, ¿no? Ahora, para finalizar, un comentario sobre Trump y la noticia ayer de no le interesan los tratados multilaterales, eso está clarísimo, no ve un espacio de comercio multilateral libre para el mundo, solamente quiere acuerdos bilaterales, lo primero que va a hacer es salirse del TPP. ¿Qué piensas de eso en el papel de Estados Unidos en los próximos años? Que es una muy mala noticia, ¿no? O sea, más allá de que el señor Trump logre llevar a cabo esta suerte de amenaza o de oferta de campaña, en realidad, es una mala noticia, por lo menos como anuncio. Ojalá que no lo logre concretar. O sea, en realidad, digamos, a países como el nuestro, yo creo que para el Perú, el efecto no creo que sea, digamos, no va a ser significativo, porque finalmente las principales exigencias ya no las pusieron cuando negociamos el TLC con los Estados Unidos, tú recordarás perfectamente, en los términos laborales, el tema de reconocimiento de patentes, de derecho de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no sé qué otro tipo de condiciones podría exigir el señor Trump en una relación bilateral que ya tiene suscrita con un país como el Perú. Pero lo cierto es que frente a ese dicho del señor Trump, yo creo que una de las cosas positivas de la PEC es que ya China, ¿no es cierto?, Australia, Nueva Zelanda, otros países que sí quieren sacar adelante el TPP y sí creen en el multilateralismo, de alguna manera logren que las otras economías pues no abdiquen del multilateralismo y sigamos adelante. Ahora, yo ayer lo escuchaba al señor Ferreiros, al ministro de Comercio Exterior, él considera que aún no está todo perdido, que finalmente el peso de las otras economías, China, Japón, Rusia, Nueva Zelanda, Australia, y bueno, la Alianza del Pacífico, podrían lograr de que por lo menos plantearle al señor Trump que ese cierre de fronteras, esa, digamos, desvinculación del multilateralismo, finalmente a quien más daño le causa es a la economía norteamericana, porque ponte a pensar, la mano de obra el día de hoy en los Estados Unidos es claramente más cara que cualquier de estos países, porque evidentemente claro, China, el consumidor americano es el que va a pagar la cuenta, eso es clarísimo. Exactamente, porque le va a generar inflación, porque van a ser menos competitivos. Finalmente la economía, la globalización no va a ser detenida por esa decisión. Entonces, yo creo que pierde más los Estados Unidos. Ojalá que ese discurso populista, un tanto demagógico de campaña, que entre comillas se intenta favorecer al trabajador norteamericano, pues finalmente
caiga en saco roto y se dé cuenta la propia administración Trump que en realidad, digamos, lo que mejor podría hacer es mejorar los términos de intercambio de los Estados Unidos, pero no abdicar del multilateralismo del comercio abierto, que finalmente es un beneficio para todos, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Mario Saldaña por su comentario esta mañana aquí en Radio Santa Rosa. Gracias por estar con nosotros y creo que nos tenemos que ir a una pausa, o todavía no. Sí, siempre me levantan un cartel, pero tengo que saludar a todos los músicos, porque hoy día es el día de Santa Cecilia, 22 de noviembre, patrona de todos los músicos. Acá todos me dicen sí, y bueno, ustedes no tienen idea de quién fue Santa Cecilia. A ver, con campeonato acá ninguno sabe, ¿ya? Santa Cecilia fue elevada a los altares muchos años después de que murió, en 1594 por el Papa Gregorio XIII. Él nombró a Santa Cecilia patrona de la música. Bueno, la pobre Santa Cecilia sufrió muchísimo porque era una mujer romana. Ella murió en un año que no está muy determinado, murió el 22 de noviembre, sí, pero entre el año 180 y el año 230. Pero era romana, quería ser cristiana, se convirtió al cristianismo, fue torturada por ello, y por eso es no solamente santa, es mártir. Y ella había decidido entregarle su vida a Dios y la obligaron a casarse. Y sin embargo, se dice que durante su boda los músicos tocaban y ella cantaba a Dios en su corazón. Entonces Gregorio XIII la nombró la patrona de los músicos. Aparentemente también tocaba algún instrumento musical de los que se tocaba en ese momento en Roma, la lira, la cítara o algún tipo de arpa utilizados en la sociedad romana. Todo esto lo sé yo. ¿Ah? No, lo acabo de leer. ¿Ya? Pero Santa Cecilia hay que aprender algo, ¿no? Todos los días. Así es. Saludo para todos los músicos, porque ese talento, gracias a Dios, hay bastante en nuestro país. Gracias a Dios. Sí, eso es bueno. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Hay incendios por todo el Perú. Mucha gente me está escribiendo. Miren, vamos a explicar después esto porque es parte de un fenómeno natural, no solamente un fenómeno creado por el hombre. Pero vamos a regresar con eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y tenemos un enlace con Radio Santo Domingo. Diego Cáceres está en el audio para explicarnos la situación política que se está viviendo, porque Ismael lo puede explicar mejor. Efectivamente. Se trata del asesinato de un alcalde. Del alcalde de Yaután, precisamente. No es la primera vez que matan a un alcalde en Ancash, y esto hay que saberlo. Queremos saber qué sucedió, qué es lo que está pasando. La viuda de este alcalde ha revelado que hace una semana él había recibido amenazas. ¿Qué nos explica ahora Radio Santo Domingo? Diego Cáceres, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Información en directo. Enrique Clibotelli, alcalde encargado de la Municipalidad Distrital de Yaután, fue abatido por delincuentes luego de aparentemente intentar resistirse al robo de luz en que se encontraba viajando con dirección a Lima. Este hecho ha ocurrido el sábado último a las 3 de la madrugada aproximadamente, cerca al kilómetro 201, en el sector conocido como Puente del Molino en Pativilca. Los asaltantes habrían subido al bus de la empresa Cruz del Norte en el terminal de Guarmey. Luego de forcejear con el chofer y amenazar a los pasajeros, acabaron con la vida del burgomaestre con 5 certeros balazos, además de llevarse celulares y billeteras de algunos de los pasajeros. En el sitio de Yaután se hizo el pabellón a media alta y se colocó un crespón negro en su palacio municipal como símbolo de duelo. La población también protestó y exigen que capturen a los autores materiales e intelectuales del asesinato de su alcalde. Estos días, la sede municipal se encuentra cerrada y con carteles. Los manifestantes se apostaron en sus frontis exigiendo justicia. Por otro lado, un grupo especializado de la policía asumió la investigación del cruel homicidio, mientras que los familiares de la víctima denunciaron que el homicidio tuvo un móvil político. Hoy, el grupo especializado de la policía ha llegado ya hasta el distrito de Yaután y han ocupado la comisaría para empezar las indagaciones. A mi padre lo mataron por cuestiones políticas, hicieron hacer que se trató de un asalto, pero a él lo siguieron en Casma y Guarmey, los criminales lo asesinaron y el objetivo era él, declaró Carlos Yuy Ramírez, hijo del burgomaestre asesinado. Por otro lado, Medali Ramírez Bernuy
fue más allá, revelando que su esposo hace una semana fue amenazado de muerte. Ella refiere que una persona llegó al municipio de Yaután y le dijo que pronto se termina todo, que uno a uno saldrán como perros. Es que había mucha gente interesada en tomar la comuna de Yaután, reveló la esposa de Guy Botteri, quien además recordó que las amenazas que él recibía lo hacía desde cuando era regidor en el año 2015, y dio a conocer que sobre esto existen grabaciones con todas las amenazas y que no le arrebataron nada al momento del asalto, porque lo único que se llevaron fue su pistola y el resto de sus cosas ni siquiera fueron tocadas. Hay testigos que la muerte de mi esposo fue preparada y que se investiga a los regidores de oposición, expresó Medalí Bernuy, esposa del alcalde asesinado. Diego, El sepelio se llevó a cabo el día de ayer en el cementerio de Casma, en medio de protestas, lágrimas y gritos de justicia, donde también han participado autoridades de Ancash, como los alcaldes de Santa, Neteña, Moro, y la alcaldesa provincial de Santa, Victoria Espinosa, quien planteó una próxima reunión con el ministro del Interior para exigir protección a los gobernantes locales de todo el país. Diego, lo que queremos saber es qué hay detrás de todo esto. Yaután es un distrito rico, recibe mucho canon, hay mucha plata de por medio. ¿Cuál es la ambición detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que están detrás de que los alcaldes se sientan profundamente amenazados? No es el primer caso, claro. No es el primer caso, nos hace recordar las épocas del terrorismo sin terrorismo. O sea, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Enemigos políticos o una codicia por algunos excedentes del canon o algo por el estilo? Sucede que en la municipalidad de Yaután existen los problemas desde hace mucho. Guy Botteri fue teniente alcalde de la ahora prófugo, quien inició gestiones, José del Carpio Melgarejo, quien fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva por delito de colusión desleal en agravio del Estado. Luego de esta sentencia, este alcalde pasa a la clandestinidad. Ahí asume Guy Botteri hace 6 meses la alcaldía de este distrito. Sobre el tema se tejen muchas versiones. Una de ellas sería que al momento de su ingreso, la autoridad asesinada habría dejado de lado a muchos empresarios y a muchas personas que estaban ya en tratos con el alcalde que pasó a la clandestinidad, el prófugo, y se habla de ciertos intereses en materia económica, las cuales no habrían gustado a ciertos empresarios, a funcionarios que fueron despedidos, y es por eso que se genera un síntoma de rivalidad dentro de la municipalidad. Los regidores oficialistas de José del Carpio, alcalde prófugo, pasaron a ser opositores y lo han denunciado en varias ocasiones. Se ha referido a la familia que hasta en 5 ocasiones han pedido su vacancia. Sin embargo, los regidores, quienes votaron a favor de esta vacancia, han negado todo tipo de vínculo con delincuentes para pagar la vida de esta autoridad. Se tejen muchas versiones. Lo cierto es que la policía también investiga de que esto no ha sido un simple asalto, como se ha venido informando en las últimas horas, sino esto ha estado ya premeditado, planificado para acabar con la vida del alcalde. Hay muchos intereses creados en materia económica, reitero, dentro de la municipalidad de Yaután. La municipalidad de Yaután no maneja mucho canon. Lo máximo de canon que ha recibido el año 2015 ha sido 1 millón de soles, y la mayoría de obras que se ejecutan en este distrito es por gestión, por convenios o por donaciones que justamente se han podido realizar. No hay mucho dinero dentro de Yaután, lo que sí hay es mucha rivalidad y muchos problemas políticos con su autoridad pasada, que fue sentenciado y pasó a la clandestinidad, y ahora con este alcalde que ha sido asesinado. Muy bien, Diego. El problema que tenía con la región. Nos queda perfectamente claro una situación tensa, entonces, política y económica. Los elementos se mezclan, además de un alcalde prófugo de la justicia, que claro, como da para muchas versiones. Esperemos que la policía esclarezca el asunto con una inteligente investigación criminal. Gracias a Diego Cáceres desde Radio Santo Domingo en Chimbote. Y yo quería decir algunas palabras. Hay varios incendios forestales activos en este momento en el Perú y mucha gente preocupada me ha escrito por Twitter. Hay que decir 2 cosas. Hay, digamos, 2 clases de incendios: los provocados por el hombre,
por prácticas que no son las correctas, como por ejemplo quemar el campo antes de volver a sembrar, cosa que se está haciendo en esta época del año. En esta época del año se está preparando el campo. Entonces, cuando se prepara el campo, muchos queman, ¿no es cierto?, para poder quitar todo lo malo que hay en el campo. Otros más bien riegan fuerte, haces un riego bien, bien fuerte, entonces brota toda la hierba mala, cortas y ya te queda el campo listo, ¿no es cierto? Pero estas prácticas a veces, conducen a incendios no deseados, y eso es lo que está pasando en algunas zonas del país. Ahora, hay un segundo tipo de incendio que es el incendio natural. En zonas naturales preservadas en nuestro país, el bosque naturalmente se quema un poco, en zonas realmente inaccesibles. ¿Por qué? Porque el bosque se regenera a sí mismo, ¿no? Al quemarse, vuelve a nacer de las cenizas, y ese es un fenómeno natural. Entonces tenemos de estos incendios forestales de dos clases. La gente no puede esperar que se apaguen por acción humana. Nosotros no tenemos helicópteros que vuelen encima de los 3.500 metros de altura o rociando agua, ¿no es cierto?, como ven ustedes en las películas americanas. Pero sí ha habido un trabajo enorme de los guardaparques y de los bomberos forestales por tratar de frenar el incendio para que no avance, ¿no es cierto?, a través de cavar zanjas, etcétera. Han trabajado durísimo. Incendios activos hoy tenemos en Cajamarca y en Lambayeque, pero han habido varios incendios en Pasco, en Huancavelica, en Ayacucho y también en Lima y en Ancash. Así que esa es la situación. Esta época del año es una época complicada, ¿no es cierto?, para el clima y para la preparación de las tierras para sembrar. Y esto se mezcla con fuertes vientos que además mueven rápidamente, ¿no es cierto?, el fuego. Ese es el problema. Así es. Está generando noticia también una disposición dada por el Papa Francisco Eso, en el documento hablar. Misericordia et Misera, en el que ha dicho que todos los sacerdotes podrán absolver el pecado de aborto, algo que ya se estaba dando durante el año de la misericordia, Claro, ahora, pero que se ha perennizado. Hay que explicar. Miren, para la Iglesia Católica, esto es para los católicos, para los que no son católicos, escúchenlo más y aprendan. Ya, para la Iglesia Católica, el aborto es un pecado muy grave, es equivalente al asesinato, al homicidio. Y no lo podía perdonar cualquier sacerdote, lo tenía que perdonar el obispo o quien éste indicara en cada diócesis. Entonces, una mujer que estaba arrepentida y quería confesarse, no tenía la facilidad de ir al confesionario de cualquier iglesia o hablar con cualquier sacerdote, porque probablemente ese sacerdote no podía absolverle ese pecado. Y tenía que ser derivada al obispo o a otro sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que quería la iglesia en ese momento es que esa mujer recibiera algún tipo de atención adicional, ¿no es cierto? Pero dada la demanda, ¿no es cierto?, durante el año de la misericordia el Papa dijo, no, este es un pecado que absuelven todos los sacerdotes. No tenía lógica que terminado el año de la misericordia, ¿no es cierto?, terminara la disposición. Entonces el Papa la ha ampliado de forma indeterminada. Es decir, a partir de ahora, cualquier sacerdote puede, ¿no es cierto?, perdonar, absolver el pecado del aborto. Cualquiera, ¿no?, en cualquier parroquia, etcétera. Ahora, cada diócesis, por supuesto, es autónoma. La iglesia es una entidad sumamente descentralizada. Cada obispo tiene plena libertad para tomar las disposiciones que quiera, ¿no es cierto?, y establecer algunas para el clero y algunas condicionantes, en fin, para absolver el pecado del aborto. Un tema delicado, y por cierto hay que tener mucho cuidado con la interpretación también que se le puede dar a esto, porque esto no significa que la iglesia haya flexibilizado su opinión en referencia al aborto, ¿cierto? No, la opinión de la iglesia sobre el aborto es la misma, claro, es la condena. No, para la iglesia el aborto es un pecado grave porque se mata a un ser inocente, ¿no? La iglesia considera que una persona es persona desde el momento de la concepción. Entonces, si es persona desde el momento de la concepción y su madre se realiza un aborto, pues ella es la culpable de la muerte de ese ser que es persona para la iglesia. Y por si acaso para la Constitución del Perú también, aunque no le gusta a algunos. Y ese es el pecado. El pecado es el haber evitado la vida de un ser humano que iba a nacer. Es un pecado grave para la iglesia. Y por lo tanto, se absuelve, como se absuelve cualquier otro pecado. O sea, la misericordia de Dios es infinita, y lo que ustedes hagan que esté mal y que se arrepientan de haberlo hecho, pues es perdonado. Ahora, como ustedes saben, para confesarse pues hay condiciones, ¿no? A ver, ¿cuáles son los 5 pasos para la confesión? Examen de conciencia. Okay, primero tienes que pensar que he hecho mal. Dolor de corazón, ¿no es cierto? Decir propósito de enmienda.
porque ya no vas a volver a abortar, pues, ¿no? Así es. Ok, esa es la idea. Ese es el punto. Ese es el Claro. punto. No, padre, mire, yo pego, pero vos seguís pecando, por si acaso, perdóneme lo pasado para que prescriba, ¿no? Y de ahí Hay que para adelante. recordar que No. la iglesia condenaba esto con excomunión, Sí. con la separación Sí, de, ya de no. la iglesia, ¿no? Ya. Entonces, seguimos. Decirle todos los pecados al confesor Ujú. y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Así es. Son 5. Ahora, esa sí me la sé de memoria, porque no sé, a mí me educaron muy bien de chiquita, pero esas cosas me las sé. ¿Ves? De nuevo, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decirle todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Esas son las 5, los 5 pasos para hacer una buena confesión. Que todos debieron haber hecho para ganar el jubileo del año de la misericordia, por si acaso. Ujú. ¿Ah? Acá las tengo acá con la boca abierta, los 3 de acá, hasta los 3 equipos con la boca abierta. Más o menos. Es que ustedes no les hicieron catequesis de chiquitos. No. Bien mal la catequesis. No. Pero si ese es el ABC. Y Diana no, mira. Mira, Diana nada. No te hicieron catequesis de chiquita. Bueno, a mí sí. Y no sé, en esa época la hacían bien, ¿ah? Porque, a ver, acá les hago concurso de sacramentos, no saben. Sacramentos. A ver, los 10 mandamientos en orden, por favor. Se ríen. ¡Se ríe! ¡Estamos fregados! Padre, tenemos que hacer algo. ¿Desde cuándo no van a misa? Uy, ya ni le no. pregunto. A ver, viene el Adviento. ¿Qué es el Adviento? No tienen idea. ¿Qué es la Cuaresma? No tienen idea. Dios santo. ¿Cuándo comienza un nuevo ciclo en la iglesia? A ver, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Jalabazos. Esta es una radio católica, muchachos. Tienen que dar ejemplo. A partir de mañana, padre Javier, catequesis, por favor. Estos parecen catecúmenos, hay que volverlos a bautizar. No se preocupen, ya están bautizados, creo, ¿no? Sí, ya. Primera comunión han hecho, ya. Confirmación. Uy, tenemos una para confirmar, ya. No hay problema, acá ofrecemos toda clase de servicios. Bueno, muy bien, 9:03 de la mañana, nos tenemos que despedir. Vamos, feliz día a los músicos. Y, también, recordar, hoy día es un aniversario de la recuperación de la democracia en el Perú. Hace 16 años Valentín Paniagua juramentó como presidente del Perú. Han pasado 16 años desde que, ¿no es cierto?, el Perú pudo salir de una situación dificilísima. Alberto Fujimori fugó, justamente utilizó una cumbre de la PEC, una de las primeras a las que asistía el Estado peruano, para fugar del Perú e inmediatamente renunciaron los vicepresidentes que él tenía para que el presidente del Congreso, que fue ungido, Valentín Paniagua, asumiera la presidencia de la República y convocara elecciones. Eso pasó hace 16 años, yo estuve ahí, yo estuve en el Congreso, yo lo cubrí, fue muy emocionante, la verdad. Fue muy emocionante porque... ¿Quién le dio a la banda presidencial? Luz Salgado. Luz Salgado, ¿no? Luz Salgado se la puso. Fue muy emocionante porque de verdad fue salir de una situación dificilísima sin que hubiera una revolución, sin que hubiera un baño de sangre, sin que hubiera una protesta en la calle, un vidrio roto, ¿no? Ese noviembre fue un noviembre muy, muy especial para la historia del Perú. Una transición rápida, fácil, y que se hizo porque el gobierno de Alberto Fujimori, que pretendía perpetuarse por tercera vez, no tenía viabilidad política alguna. Y su socio, Vladimiro Montesinos, ya lo había traicionado y también había huido. Bueno, nos tenemos que despedir. Esto fue todo por hoy. Tienen historia, catequesis, todo en este programa. Política, economía, comercio internacional. Todo en una hora. ¿Quién les ofrece esto? Nadie. No dejen de escuchar Radio Santa Rosa y, por supuesto, a toda la red Sodomco. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos todos los días desde todos los rincones del Perú. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Cuídense. Retornamos con la programación de cada una de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.